es un ejemplo de lo que la palabra hace en una persona para que pueda tener más o menos de éxito cuando medita en la palabra. Y voy a demostrarles por qué y las razones por las cuales es importante conocer la palabra, memorizar la palabra, dar seriedad a la palabra. Primero, yo traje algunos utensilios, algunos objetos para facilitarnos la memoria. Primero, la Biblia dice que a través de la palabra es que Dios nos habla. Dios habla con nosotros a través de la palabra. Dios dijo, usó la palabra cuando coló el mundo, cuando hizo el mundo, cuando creó el mundo, cuando colocó los planetas y cuando nos crió, tanto a ti como a mí, nos crió con la finalidad de tener comunión y amistad con Él. Y para esa finalidad, Él hizo alguna cosa diferente con el ser humano, diferente de aquello que hizo con las otras criaturas. Nos dio la capacidad primero de, dentro de ese computador, supercomputador que usted tiene en su cerebro, que ni un computador, el mejor computador del mundo, llega siquiera cerca de todo lo que la mente humana puede hacer. Dios entonces nos dio esa capacidad, esa mente brillante donde podemos hacer proyectos, diseños, creamos cosas en nuestra mente y a través de un código usando funciones, saliendo del aire, saliendo por las cuerdas vocales, haciendo las configuraciones por la boca y la nariz, conseguimos emitir un código que entonces que entra en el oído, va para el oído de otra persona, pasa por el cerebro y de ahí el cerebro de la otra persona descodifica esa información y consigue ver exactamente aquello que tú proyectaste en tu mente. Esto es un milagro. Esto se llama la lingüística, es el don de la lengua que Dios le dio al ser humano y nos dio eso porque nos creyó con esa finalidad, nos crió con esa finalidad, para que nos comunicamos, para que riamos, lloramos, compartamos momentos de alegría, de perturbación con nuestro Dios. La Biblia dice luego al inicio, en Génesis, que Dios venía todos los días a conversar con el ser humano y el deseo de Dios todavía es ese. Entonces se tiene esa maravilla llamada el lenguaje. Y Dios entonces nos dice y habla con nosotros a través de la palabra. En el libro de Proverbios capítulo 2, verso 6, Dios dice que todo lo que viene de la boca de Dios va para el oído. Todo lo que Dios dice viene para nuestro oído. Entonces eso es lo que tenemos que entrenar. Si usted quisiera entender un japonés hablando en su lengua nativa, usted tiene que aprender japonés. Si usted quiere entender lo que dice un americano, un canadiense, un inglés, hablar la lengua nativa de ellos, ustedes tienen que aprender inglés. Si ustedes quieren entender un brasilero cuando habla, tiene que aprender portugués. Y si usted quisiera entender Dios cuando Él habla de su boca, entonces tiene que aprender biblés. Ajá. La Biblia dice que en los últimos tiempos habría muchas voces en el mundo. Y en nuestro mundo existen voces, a veces voces interiores, voces inclusive de nuestro sistema límbico, a veces voces de nuestro racional, a veces son voces que los demonios hablan, que nos ponen pensamientos y palabras en la boca de las personas. A veces pueden ser la propia voz de Satanás, o puede ser la voz de un ángel, o la voz de Dios. La Biblia dice que usted precisa discernir, porque hoy inclusive de entre los evangelios mucha gente se dice profeta. ¿Y cómo usted va a saber si es un falso profeta? Dios habla en los últimos libros, en sus últimas cartas y epístolas de la Biblia, inclusive en Apocalipsis, habla sobre esa cuestión, que en los últimos tiempos habría muchos falsos maestros y muchos falsos profetas. ¿Cómo podemos saber si es Dios lo que está hablando? Es aquella persona. Si es Dios que está hablando, es el demonio que está hablando. Como vimos
vimos en el caso de Pedro, cuando le dijo a Jesús, inclusive Jesús le dijo, sal de aquí, diablo. Y miren que él fue un apóstol original. Y el diablo habló a través de su boca. Entonces es importante que tengamos ese concepto, esa palabra memorizada, que tengamos familiaridad con la palabra. Si vamos a entender realmente lo que Dios habla. Proverbios capítulo 8, versículo 24, dice, feliz es aquella persona que diariamente espera en la puerta de Dios para escucharlo hablar. Diariamente espera en la puerta de Dios para oírlo hablar. Entonces, primer motivo, Dios habla con nosotros a través de esa palabra. Dios fue cuidadoso en traer esa palabra en nuestro lenguaje para que podamos escucharlo de su boca para nuestro oído, para nuestra mente. Segundo, la segunda cosa, la palabra de Dios es comparada en Efesios 5, 26, es comparada con el agua para hacer limpieza. El agua para hacer limpieza. Tenemos una jarra aquí donde colocamos el agua. Usted ya conoce bien los productos de limpieza, una escobilla para sacar las cosas que están en el fondo, detergente, una buena esponja para lavar bien los platos. Y el agua es esencial para limpiar. Los cientistas y médicos descubrieron después de muchas y muchas muertes, hace unos 120 años atrás, descubrieron que el secreto de todo estaba en aquello que ya estaba en la Biblia, que era lavar las manos, lavar con bastante agua para evitar contaminar a las otras personas. Y Dios dice que la palabra es el agua que lava nuestros corazones, lava nuestra mente. Usted ya tuvo aquel pensamiento ruin, pésimo, que no sale de su cabeza. ¿Cuántos ya tuvieron un pensamiento inmoral, un pensamiento de envidia, de rabia, un pensamiento que parece un chicle que se queda grudado? Eso se debe a la noradrenalina, que es una sustancia que hace que aquellas cosas malas se queden pegadas a nuestro pensamiento, y parece que aquello que más odiamos, más entonces se queda en nuestro pensamiento y está continuamente, y quedamos con rabia de aquello y no lo podemos controlar. Y Dios dice que a través del agua, que es la palabra, vamos a poder limpiar nuestros corazones. Salmos 119 dice en el versículo 9, cómo un joven puede mantener puro su corazón. Y él dice, atendiendo su palabra, yo coloqué tu palabra en mi corazón, guardé mi corazón para no pecar contra ti. El joven mismo, con aquella tapa cerrada, no consigue guardar y mantenerse puro. Me acuerdo que cuando yo tenía unos 13 años, tenía 2 colegas en mi clase que los dos eran inmorales. En la época no eran creyentes, uno después se convirtió, ya después él trabajó en la revista de Brasil. Eran 2 muchachos con mucho talento, mas eran muy inmorales y llevaban pornografía, dibujos para el aula y mostraban todo y contaminaban, ¿no? Y yo ya era un hijo de Dios y yo quería servir a Dios y yo veía esas imágenes. Y una vez yo fui a una cena del Señor después de ese mensaje de 1 Corintios capítulo 11, donde tienes que tomar dignamente la cena si no puedes morir. Y yo no quería que las personas me viesen así sin tomar. Si yo no hacía eso, van a pensar que yo era viciada. Entonces yo tampoco quería tomar con esa mente pensando en esas inmoralidades en mi cabeza. Yo me quedaba así, yo me descubría así, que si sacudía la cabeza iba a estar así por algunos segundos. Pensé que iba a tragar rápido el pan, beber el vino y así, para ver, antes que esas cosas volvieran a mi cabeza. En esa época, con 13 años, lloré para que Dios me quite esas cosas de la cabeza. Yo perdí el control de mi mente. Por favor, Señor, me ayuda, ¿cómo hago? Y Dios un día me mostró que es por el lavado que la palabra hace en nuestra cabeza. Eso arregla
nuestra mente. Yo me acuerdo perfectamente que había una joven una vez en el campamento, ella me llamó, me dice, pastor, mire, yo amo el acampamento porque es el único lugar donde yo puedo dormir. Yo duermo, parece un bebé. En mi casa yo no consigo dormir, toda la noche tengo pesadillas, yo me despierto varias veces en la noche. Y ahí yo me comencé a conversar con ella y descubrí que el problema era que en esa casa donde ella vivía había habido hace con 8 o 5 años, había sido violentada todos los días por el tío, el primo y un hermano. Eso le dejó con traumas en su vida y entonces en las noches tenía pesadillas como si fuese real. Entonces se despertaba y ella tentaba ver si había alguien que quería abusar de ella con esos traumas que ella tenía de su infancia. Y esa noche hicimos el Festival de la Palabra, un intensivón. Hicimos una experiencia. Yo creo por mi experiencia que yo tengo la palabra de Dios, que si tú memorizas 7 versículos, y yo le pasé 7 versículos por día durante 21 días, yo creo que tú vas a conseguir superar ese problema. Y fue dicho y hecho. En 21 días acabaron las pesadillas, acabaron esos malos pensamientos y hasta hoy. Ella vive en el exterior y hoy actualmente es una mujer que Dios curó por el lavado que Dios hizo en su cabeza, porque la palabra es como una mágica. La palabra de Dios lava aquello que nosotros no conseguimos hacer. La palabra hace, porque el poder de Dios que nos lava, que lava nuestra conciencia y lava nuestro pensamiento. Efesios capítulo 5, versículo 26, versículo que dice que no debemos limpiar con agua de la palabra, que nos limpia continuamente. Tercero, la palabra de Dios es muy importante porque es una herramienta. Y mira, yo traje aquí un alicate de esos ajustables para que ustedes puedan ver como un ejemplo de herramienta que nos ayuda a hacer ciertos trabajos. Y la palabra de Dios es una herramienta que Dios nos dio para ayudar a controlar nuestro sistema límbico. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Ese mensaje que hicimos sobre el corazón y la mente límbica, que es solamente emocional, que no piensa en las consecuencias, que no tiene nada de raciocinio, nos hace apasionar, nos vicia, nos genera dopamina y nos vicia y nos mata. Por eso que tantos adolescentes mueren por suicidio. Por eso que la ballena azul tiene tanto éxito, porque ataca a las personas límbicas. Y si usted tiene menos de 24 años, infelizmente usted todavía es límbico. Usted piensa más aquí que en la parte superior, que es la corteza superior, corteza frontal, que es la que controla las emociones. Lógico que las emociones son importantes, porque Dios quiere que tengamos una vida llena de emociones, de alegrías, más esa etapa que hablamos, que es la corteza prefrontal, que tiene las 9 funciones que gerencian y controlan. Y queremos un adulto que tiene esa mente límbica, la parte de abajo, interna, cubierta y controlada por las 9 funciones de la corteza prefrontal. Si ustedes se acuerdan perfectamente de eso, no voy a repetir el aula, pero miren, Dios entendiendo que eso es tan importante, y ayer conversando con 150 millones de adolescentes en el campamento, ya no es solamente adolescentes, hay 10 adolescentes, mucha energía aquel grupo allá. Más bueno, estaba conversando con ellos lo siguiente, Dios entendiendo que, porque es que Dios no hizo luego que el ser humano nazca con esa tampa. ¿Por qué? Porque se tampa la mente, el aprendizado se torna más difícil, mucho más difícil. Por eso que es más fácil que un niño adolescente aprenda una lengua extranjera, un arte nueva, de que un adulto lo haga. Entonces uno de los motivos para que Dios no haga que nazca automáticamente con esa tampa es porque esa parte de la mente, en cuanto estuviera destapada, es una esponja, absorbe, aprende todo con mucha facilidad, con rapidez. Y si hubiera la tapa, no iba a suceder una cosa de esas. Entonces, en su plano maravilloso, Dios hizo que mientras hay la época de la adolescencia y que el niño está aprendiendo todo de lo bueno y de lo malo, Dios hizo
le dio un padre y una madre para hacer su córtex prefrontal y controlar a ese niño, esa niña, aún en estado límbico. ¿Usted entendió? Y eso es lo que Dios quiere que los padres hagan. A veces yo veo padres que dicen, sí, ¿será que yo debo forzar? Claro que debe forzar. Usted fue colocado para forzar. Usted fue colocado ahí, sí. Ahora yo le digo, hay muchas formas de forzar. A veces usted recompensa, otra vez incentiva. Hay muchas formas de usted forzar, mas usted precisa forzar. A veces cuando yo veo un niño, yo no quiero ir, más nunca voy, yo no quiero ir a un lugar, y llora y llora, y ahí la mamá, hijito, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Él no quiere ir, no va aquí, ¿qué hago? Yo tengo miedo de forzarlo. Entonces, ¿para qué le dio una madre? Pues le hubiera dado un elefante, entonces. Dios le dio al niño una madre. Entonces, la pregunta que siempre hacen, querida, ¿su hijo es vacunado? Entonces toda la madre, claro que sí. Y ahí la pregunta siguiente es, ¿y su niño le gusta la inyección? ¿Le gusta? No. Entonces, ¿por qué lo fuerza? ¿Por qué usted lo fuerza a ir al médico para que su niño tome inyección si él no le gusta? Malvada. No, más es necesario. Y la palabra de Dios también es necesaria. Y si su niño puede llegar hacia el cielo y puede ser protegido de todo el mal que asola mucho más, de todos los problemas que pueden ser generados por vacuna. Porque si no entra la palabra, el alma mata. Ustedes están viendo, Dios quiere que los padres sean padres y no amiguitos. Mas Dios ya sabía que por causa del pecado, que habría padres que hijos que no iban a tener hijos, madres que iban a trabajar todo el día, que no iban a poder ser el córtex prefrontal, por eso que el niño no obedece. Entonces Dios, una segunda defensa, llámese iglesia. Entonces en Efesios capítulo 3, Dios dice que nos dio una iglesia. Yo doy gracias a Dios y agradezco a Dios por nuestro programa siempre, porque nuestro grupo que trabaja con infantil, con nuestros bebés, con los adolescentes, con los jóvenes, porque Dios dice que esa es la segunda defensa para aquellas personas que no tienen esos padres presentes ahí sirviendo de córtex prefrontal, que les da esas funciones importantes. Entonces Dios nos dio pastores, por eso dice así, escucha las palabras de sus pastores. Los pastores de esta iglesia, yo les aseguro, quieren su bien. Muchas veces ustedes no pueden gustar, pero yo les garantizo que es el bien que nosotros queremos. No hay otro motivo. Yo ni gano por eso, sino en el cielo. Entonces, yo espero que sea un premio muy grande, porque hay mucha perturbación de la paciencia. Entonces, yo quiero que ustedes confíen en los líderes, sus líderes de su grupo. Hay otros que me llaman continuamente, felizmente una victoria. Ya no sabía más qué hacer con el bendita miembro de su grupo. Más ustedes no se imaginan cómo Dios colocó como una defensa, como una segunda defensa, entendiendo que muchas familias iban a destructurar. Entonces dio una última defensa que se llama la Biblia. La Biblia tiene como función, es una herramienta de Dios para controlar el límbico. Por eso que él dice al joven, mira joven, antes de cerrar la tapa, él ya puede tener dominio. La Biblia hace esa función. La Biblia incluso es muy interesante. Miren, la Biblia dice que la palabra de Dios altera hasta su salud. Ella actúa en su salud, que es una de las funciones de la palabra. Ella puede movimentar el foco. Lo que más se escucha ahora es hablar sobre déficit de atención. 50% de los niños en la escuela tienen déficit de atención. Es lo que llena los gabinetes de los psicólogos, el déficit de atención. Ahora, el problema es que el déficit de atención, la verdad, es muy natural para el sistema límbico.
¿Quién está solo en el sistema olímpico? Que es el niño. Es normal. El problema es lo que nosotros le damos nombre a eso. Es una aberración, déficit de atención. Eso es natural. Y el profesor mejor instruido, y el papá y la mamá bien instruidos que van a ayudar a ese niño a gobernar ese déficit. Por eso que nuestros niños aquí del Nuevo Kids van a sus salas de aula y van al top de la aula, y entonces los profesores vienen aquí queriendo saber cuál es la mágica, qué es lo que se hace aquí, qué oración se hace para intentar mejorar esa situación. Mas no es eso, es la palabra de Dios que es la herramienta que ayuda a controlar eso. Más aún, la palabra de Dios es útil para aquella función del equilibrio emocional. Es útil para la intuición. En Salmo 119, versículo 98, 99 o 100, usted ve ahí. Si usted ve que hay más intuición que experiencia, usted entiende que es más importante la intuición. Usted percibe que hay alguna cosa errada. Esa intuición, el sexto sentido, bien, ese es el córtex. La Biblia dice que la palabra de Dios mejora, desenvuelve esa intuición, esa capacidad de intuición del córtex. Además, la palabra de Dios viene a vetar los impulsos, a crear un sistema moral, una enseñanza y un conocimiento de la moralidad, que es la última función del corteza prefrontal, y la palabra hace todo eso. Dios le dio eso a la persona que no tiene padre, madre, por más que los hombres hayan tentado descubrir. Miren, hay naciones y sistemas de gobierno que han tentado quemar, prohibir la lectura de la Biblia. Si usted, hay países donde usted, o actualmente si fue pego con la Biblia, puede pagar con su vida, mas Dios dice, mi palabra no va a pasar. Dios no permitió que los hombres usasen artimañas para destruir la Biblia. Él juró que su palabra duraría para siempre, porque Él quería esa defensa para cada persona, para que cada persona tenga acceso a esa protección que usted tal vez no recibió de su papá y de su mamá, o en una iglesia. Dios le ha dado esa herramienta maravillosa para controlar nuestra mente, nuestro corazón interior. Número 4. La Biblia dice que la palabra es una luz, una luz. Eso es para cazar yacarés. Una luz. Salmo 119. Versículo 105 dice, lámpara para mis pies y luz para mi camino. Dos cosas, miren. Primero, la palabra de Dios sirve para evitar tropiezos. Dios te da muchas informaciones para evitar que tropieces sobre obstáculos en la vida que te van a derrumbar, que te van a hacer perder tiempo, arañarte, a veces perder tiempo en su vida. Entonces hay un valor inmediato en la palabra de Dios para su día a día. Muchas veces en nuestra meditamos sobre una cosa y luego después usted encuentra un obstáculo al día siguiente, 2, 3 días después. ¿Cuántas veces yo escucho personas diciendo, oye, aquella meditación, Pastor Leandro y equipo, parece que prepararon para mí porque es esta semana que yo precisé de ella? Y Dios dice, y nos da una luz inmediata, una luz baja de su carro, más da un foco alto para que sepas por dónde estás yendo. Nos da un foco en la vida para saber por dónde caminar, qué rumbo tomar para resolver su problema, qué rumbo tomar en su vida. La palabra de Dios te da rumbo y te da aquella luz inmediata para que tú no tropieces con cómo la palabra de Dios es maravillosa. En Salmo 1, versículo 2 y 3 dice que la persona que medita día y noche en la palabra de Dios es como un árbol que da frutos. Todo cuanto hicieran prosperará. Es una luz, una lámpara para el éxito. Es una lámpara para el éxito.
La palabra de Dios es una lámpara para el éxito. Dios quiere que usted tenga éxito en su vida. Él dice que usted puede tener experiencia de viejo cuando usted es joven. Si el joven supiese todo lo que el anciano sabe, evitaría muchos errores. La Biblia dice que Dios te da esa experiencia del viejo, esa información, ese discernimiento, esa sabiduría cuando usted aún es joven. Entonces la palabra de Dios es una luz para el suceso, para el éxito, que nos abre las puertas del éxito. Tiago capítulo 1, versículo 25, dice que aquel que contempla y vive constantemente la palabra de Dios tendrá éxito en todo lo que haga. Tendrá éxito en todo lo que haga. Usted quiere ser una persona de éxito, entonces precisa de esta palabra de Dios. Es la luz para nuestro éxito. Número 5. La quinta cosa. Yo no voy a sacar la tapa, más yo traje aquí un cerebro. Incluso aquí tiene la parte límbica, brilla en la oscuridad. Eso ahí es broma, niños. No, mire, el pastor David está con un cerebro en el carro. Nuestro cerebro tiene más o menos, yo siempre me olvido de eso, más o menos 2 billones de neuronas. Nacemos con 2 billones de neuronas y eso genera 1 a 3 trillones de sinapsis, que son conexiones. Ahí va conectando el 1 con el 2, el 1 con el 3, con el 4 con el 5, y ahí va con el 2, el 3, 2, 3, 4, 5. Eso nos da 3 trillones de conexiones como al total, que es una red de inteligencia. Es por eso que hoy que los científicos y cualquier pedagogo que entiende de la vida y del cerebro, él dice que no es posible dejar a los niños todo el tiempo en un computador. El niño tiene que correr, tiene que tener un equilibrio, tiene que aprender a construir, colocar cosas encima de otras, convivir con las leyes de la gravedad, diferentes tipos de ejercicios, rompecabezas, que ellos van a desenvolver diferentes tipos de conexiones nerviosas. Y hace 2 o 3 semanas dijimos que había una fase de la poda, del corte, en la cual aquellas partes que no son utilizadas del cerebro van a ser eliminadas para comenzar la mielinización. Entonces, a partir de ahí se torna más difícil el aprendizaje. Entonces va a fijar aquello que aprendiste y vas a perder aquello que no usas. Por eso el adolescente no puede estar completamente ligado al celular, porque si no va a ser burro. Después usted viene a llorar porque su hijo es burro, más es porque usted no vio que esa persona que no fue aquella persona que colocó en la vida de él para tapar la cabeza de su hijo, y ahora usted tiene que ayudarlo. Tiene que tener muchas actividades, porque queremos generar un cerebro bien desarrollado, bien eficiente y de mucha sabiduría. Y es importante para que haya esa conexión de neuronas. Hay una señora en el interior de Sao Paulo, en Garza, doña Noemia, no sé si ella falleció. Ella tiene 90 y pocos años. Yo la conocí cuando tenía 50 años. A los 30 y pocos años tuvo un derrame muy severo y se quedó inválida. Se quedó en estado vegetativo. Los médicos dijeron que ella nunca iría a volver, que nunca tendría una vida normal, que su vida sería muy deficiente, que sería vegetal. Mas ella entendió en su mente, ella entendió lo que los médicos dijeron y ella era creyente. Y cogió una Biblia y con esa dificultad, a pesar de la dificultad, comenzó a memorizar. Si no me engaño, memorizó todo el Nuevo Testamento. Yo sé
que en 3 años los médicos se quedaron estupefactos, se quedaron sin respuestas porque ella volvió a su normal. A sus 90 años ella tenía una mente brillante, una mente que servía a Dios, crió hijos, fue una excelente funcionaria. La palabra de Dios restaura la mente y por eso es muy beneficiaria la construcción de nuestra mente y eso. Dios habla de eso en Salmo 119, en los versículos 99, 98 y 100. Te da sabiduría, te da sabiduría. Me acuerdo también de otro pastor cuando yo era niño. El pastor profesor llamó al papá de un niño. En esa época llamaban de retardo mental. Ahí él lo llamó y le dijo a su hijo tiene retardo mental, nunca va a ser un buen alumno, está muy difícil para que él aprenda. Le explicaron lo que era. La mamá, no conformada con eso, fue para casa. Ella fue creyente, ¿no? Y comenzó a hacer que el niño comience a leer y memorizar la Biblia. 1 a 3 versículos por día. Todos los días memorizaba versículos y él terminó el segundo grado como primer colocado de su sala. Hizo maestrado, hizo posgrado, con excelentes resultados. Entonces la Biblia dice que la palabra es una luz para nuestra mente, ilumina, da inteligencia, da sabiduría. ¿Cómo es beneficiaria? Cuando yo era niño, mi mamá, y hoy yo le entiendo, ¿no? Ella sabía de esas cosas. Yo no sé cómo ella sabía porque ella estudiaba bastante la Biblia, más ella nos hacía memorizar la Biblia, nos hacía todo tipo de campeonato, pagaba. Yo creo que hasta la lavallato la habría cogido porque ella hacía de todo para que nosotros aprendiéramos y memoricemos la Biblia. Íbamos, hacía de todo. Ella daba carritos, daba chocolate, cualquier cosa para que podamos memorizar. Y mi meta yo siempre tenía era comer mucho dulce y ganar carritos. Durante muchos años memoricé muchísimos versículos. Gané todo, inclusive en mi colegio. Memoricé 150 y pocos versículos. Gané una competición. Yo tenía 10 años más o menos. Más después, con esa mente brillante, por la palabra de Dios, fui a hacer facultad. Fui a hacer facultad y ahí nadie memorizaba nada. Ahí decían, no se memoriza, no se memoriza. Solo raciocinar. Y yo no entiendo a esa gente, porque ¿cómo vas a raciocinar si no tienes memoria? Tienes que tener memoria para poder raciocinar. Ellos no entienden nada. Si no entiendes de nada, entonces usted va a decir cualquier cosa. Hay una vez mi esposo, yo no me acuerdo de las cosas, entonces voy a perder la llave. Ella compró un aparatito para que yo no pierda mi llave. Y ahora ya no sé más dónde está el aparatito que me hacía recordar dónde estaba la llave. Entonces tenemos que tener memoria. Entonces yo entiendo lo que los pedagogos estaban intentando hablar sobre aquel de Coreba, de estar solo repitiendo sin saber lo que estás estudiando. Entonces yo entiendo. Más así, yo tuve 2 tipos de educación y yo vi la diferencia. Yo entiendo esa reacción porque era solo de recordar, memorizar la tabla de multiplicación, historia, portugués, todo. Yo quería era dibujar y entonces era todo memoria. Pero memorizar es importante también, juntamente con el raciocinio. Entonces yo llegué a la facultad y descubrí que ahí usted no memoriza nada, solamente tenía que saber dónde encontrar la información. Eso es educación, dónde saber encontrar las respuestas. Ahora en el Google todo es muy fácil. Entonces usted solamente precisa aprender a raciocinar y no precisa memorizar. Y cuando yo estaba en 2/3 de terminar el doctorado, yo vi un mensaje sobre la necesidad de la meditación y yo me recordé de esas cosas y dije, no, yo voy a volver a
Voy a volver a memorizar. Yo preciso de éxito. Mi vida estaba con muchos problemas, no estaba yendo muy bien. Yo preciso volver a meditar. Yo preciso volver a memorizar. Yo pasé 2 horas, 25 años siendo el top de la clase y yo podía tranquilamente memorizar esos versículos. Ay, volvía a memorizar los versículos y ya. Ahora yo descubrí que conforme usted vuelve a usar su cerebro, vuelve a tener las capacidades y desarrolla las capacidades antiguas que usted tenía. Mas yo no soy bueno de memorizar. Haga de cualquier manera, su mente es magnífica y se va a desarrollar esa capacidad. Si usted nunca memorizó mucho, tal vez en esa época del corte, que su memoria toda se acabó, mas usted lucha y pide de Dios sabiduría, como dice así en Proverbios capítulo 2, Dios va a ayudarte, o escribe, habla, anda. Cuando usted habla, dibuja, haz lo que sea preciso, haga una frase con la palabra principal de cada versículo, que es uno de los métodos que yo uso. Y más pues de precisa, hay personas que cantan, yo no sé cómo de ellos memorizan cantando, porque yo mal memorizo la melodía, imagine las letras. Más de cualquier manera, ora para que Dios te ayude, haga esa fuerza, porque eso va a ser fantástico en su vida, en su mente. Yo volví a meditar y con eso mudó completamente mi vida. Es importante que usted construya esas conexiones y continúe a usar su memoria y para que pueda tener un poder mayor de memorizar las palabras de Dios. Guardé tu palabra en mi corazón. Memoricé para no pecar contra ti. La palabra de Dios es fantástica. Úsela y usted va a ver. Aproveche ese momento del Festival de la Palabra para hacer un intensivo. Como aquella joven que yo le dije, usted va a ver cuántas bendiciones Dios le va a dar y cómo es maravilloso ese ejercicio de memorizar la palabra de Dios. Y finalmente la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16, Dios dice que es el poder. Usted conoce eso aquí, ya vio en filmes de cowboys, en filmes de Bang Bang, y ve TNT, dinamita. ¿De dónde viene la palabra poder? Significa poder, de poder generar más dinamite, poder, de dinastía, de herencia, de derecho. La Biblia dice que la palabra de Dios es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para la salvación a los que creen. En Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo van a creer si no escuchan? Siempre la palabra de Dios vuelve. La palabra de Dios depende de oír y de creer en esa palabra de Dios. Y eso es lo que da poder del alma perdida que va para salir del infierno y para el cielo. Podemos coger a esas personas que es completamente contra las cosas de Dios y convencerla a cambiar su destino. Es el poder de Dios que mude esos malos hábitos. Es el poder de Dios que nos saca los hábitos, los vicios, que arregla nuestros casamientos, que transforma a nuestros hijos. El poder de Dios, la palabra de Dios, el poder de Dios que hace maravillas en nuestras vidas y en mi vida. Entonces, recapitulando, la palabra de Dios es importante porque a través de ella Dios habla con nosotros. La palabra de Dios es importante porque es agua que chicle a aquellas cosas que están pegadas en nuestra mente. La palabra de Dios es importante porque es la herramienta que Dios usa para gobernar nuestro corazón límbico. La palabra de Dios es luz para nuestro camino.
luz para mis pies y lámpara para mis pies y luz para mi camino. Me ayuda a no tropezar en la vida. La palabra de Dios es importante porque ayuda a generar una mente brillante. La palabra de Dios es importante porque es el poder de Dios para transformar mi vida, su vida. Coloque su mano en el hombro de la persona que está a su lado derecho, lado izquierdo, y vamos a orar. Repite esa oración. Padre querido, yo quiero alabarte por tu palabra y agradecerte por haber colocado en portugués para que podamos entender y habernos dado la libertad de tener Biblia y poder estudiar tu palabra. Padre, yo te pido ahora por la persona que está a mi lado derecho y aquí el que está de mi lado izquierdo, para que puedan participar con todas las ganas en el Festival de la Palabra, entendiendo el gran beneficio que le va a dar en sus vidas y a sus familias, y que todo lo que hagan prosperará. Señor, bendice con disciplina de hacer las meditaciones. Señor, da una unción especial para que puedan memorizar. Señor, dale la disciplina para que apaguen celular, televisión, computador, para que tengan tiempo de leer tu palabra. Señor, bendice nuestra palabra fiesta de 2017. Bendice la palabra de Dios, de las personas que están a mi lado derecho, a mi lado izquierdo. En nombre de Jesús. Amén.